palabra del Señor en esta hora. Lo vamos a hacer en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8. Aleluya. Mateo, capítulo 12, verso 1 al 8. Vamos a una pequeña enseñanza. Aleluya. ¿Cuántos lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hagamos una oración. Amado Jesús, te damos gracias por esta palabra maravillosa que hemos leído. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, eres grande, maravilloso, Señor, y digno de honra y de toda gloria. Bendiga, Señor eterno, a cada uno de los que están, oh Dios mío, reunidos aquí, todos los que están a través de las redes sociales. También te pido la bendición para cada uno de ellos, y que tu palabra, Señor, primeramente llegue a mi vida y luego al corazón de todos los que estamos aquí reunidos, y podernos edificar con ella. Te pedimos, Señor, que podamos, oh Dios mío, atesorarla y podamos entenderla de la manera más correcta posible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse bendiciendo el nombre del Señor. En esta hora vamos a meditar en un tema que es: la misericordia está antes que las reglas religiosas. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí encontramos una enseñanza muy especial, muy bonita, y Jesús, hermanos, está interesado más en que usted y yo estemos bien. A Dios le interesa que el ser humano esté bien. Los seres humanos no somos así, porque la religiosidad ha venido echando al infierno a miles y miles de personas. Muchas personas se han muerto sin Dios y sin esperanza, porque la religión los ha mandado al infierno. Y esto lo decimos públicamente, hermanos, porque se deja ver, hermanos, en las redes sociales, se deja ver en muchas sectas religiosas, hermanos, que le dan una interpretación, hermanos, que solamente ellos son los mejores y de allí nadie más. Si usted no anda vestido como yo ando, usted no está bien con Dios. Usted tiene que andar de manga larga y de camisa negra como yo ando. Tiene que ponerse corbata también, hermano, y así hay muchas reglas, hermanos, que el hombre pone. Por lo tanto, tuvo Jesús que decir, hermanos, que son enseñanzas de hombres. Los hombres se han inventado en estos últimos tiempos muchas sectas religiosas, hermanos, que tienen que andar con sombrerito todo el día. Las hermanas tienen que andar con su mantelina, y no tiene que ser de ese, sino que tiene que ser de dacrón y blanquito, hermano, y tiene que andar con un vestido hasta el ojo del pie, y tiene que ser paletoneado, porque si no, usted no es buena cristiana o buen cristiano. Todas esas cosas, hermanos, no están en el plan de la salvación ni en la misericordia del Dios de los cielos. El Señor dijo: venid a mí tal como estáis, cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar.
Amén. El Señor es de paz. Dios es amor y lleno de misericordia. Aleluya. Si nosotros vemos como tenemos tiempo, no se me vayan a cansar, ¿verdad? Si usted siente sueño, empieza a decir gloria a Dios. O diga amén, pero usted no permita que el sueño lo embargue. El sueño es para la noche. Aprovechémoslo ahí. Amén. Si nosotros vemos aquí en todos los evangelios, hermanos, que Jesús enseñó, casi en todo tuvo conflicto con los religiosos de aquel tiempo. En todos los pasajes siempre va a haber una controversia y siempre había un pleito entre los fariseos y escribas y Jesús. Nunca coincidían, hermanos, sin conocer los fariseos que Jesús era Dios manifestado en carne, que Él había hecho todo y todo. Y aquí en esta oportunidad podemos ver nosotros, hermanos, cómo la oposición entre Jesús, los fariseos y escribas iba creciendo cada vez más a niveles mayores. Pero también podemos ver cómo Jesús empieza también a defender a los hombres. Por eso que en ciertas ocasiones Jesús, cuando andaba en aldeas, en los lugares allá, en los caserillos, dice que Él se compadecía de la gente al ver, hermanos, enfermos, poseídos por demonios, personas discriminadas por los grandes religiosos de la ley, hermanos, y Jesús había venido a unirlo, a reconvenirlo, a que esa gente tuviera el perdón de pecado, a que tuviera la misericordia que solo Él la puede dar. Hermano, y allí empezamos a ver, si usted puede ver desde el antiguo tiempo, hermanos, venía una discriminación porque la ley siempre la usaban los más grandes, hermanos, a su favor y dejaban pasar por alto lo que ellos hacían. Eso venía muy claro cuando Jesús les dijo, ustedes son de los que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Bueno, ¿dicen amén o no? No. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Allí, ¿verdad? O sea, entonces allí vemos nosotros cómo Jesús interactuaba de esa manera. Veamos ahora este pasaje muy interesante. Empezamos leyendo aquí el versículo 1. Dice aquí, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Iba Jesús con sus discípulos. Digamos que sea un tiempo donde había mango, ¿va? Porque eso era más fácil poderlos agarrar y comer, ¿verdad? Y trasquilarle al vecino. La primera controversia que hubo aquí en el día sábado. Los hombres, los fariseos, dice que cuando vieron a los discípulos empezar a cortar las espigas de los sembrados que habían ahí, murmuraron y dijeron, nos vamos a adelantar al versículo 2, y le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El día de reposo es el día sábado, Shabbat o Sabbat. Hermanos, el día sábado, el día de reposo. El día de reposo, el día sábado, es el día que el Señor Jesús descansó. Después de hacer toda la creación, el Señor descansó el día sábado. Entonces eso empezó, hermanos, y desde el Edén hasta el Sinaí no se menciona un descanso, el día de reposo. Pero ya en Éxodo capítulo 28, hermanos, ese día de reposo ya fue como una obligación, como una ley, la cual incluía en los mandamientos, hermanos, de guardar el día sábado, el día de descanso. Hermanos, lo tenía en esa regla. Entonces, como venía en ese tiempo que ese día no se trabajaba, pues no se debería de hacer nada. Cuando los fariseos ven a los discípulos cortando espigas, cortando de los sembrados, ellos murmuraron y gritaron, ¿y por qué tus discípulos hacen algo ilícito? Ellos, hermanos, no estaban molestos o no trataban de ladrón a los discípulos porque se habían metido al vecino a cortar espigas.
A ellos no les interesaba si era robado o lo que tuviera que hacer. ¿Por qué? Porque también en la ley de Moisés estaba una de las reglas, que todo peregrino, todo aquel que pasara por un sembrado donde había algo, hermanos, que podía comer y tenía hambre, en la ley estaba permitido que él podía cortar de lo que había en aquellos sembrados. Lo que no podía hacer es llenar la bolsa y llevarse el cargamento para la casa. Pero sí podía cortar. Digamos que un grupo de personas va por otro lado y, hermanos, si por allá está un gran naranjal y uno con hambre va y vende las naranjitas bien chulas ahí, a cualquiera le dan ganas de robarse una, ¿verdad? En aquel tiempo no era delito, no era culpable que se robara, en el término de nosotros, agarrar de aquello. Podía cortar las uvas que quería, las manzanas, podía llenarse como quisiera, pero solamente podía comérselas ahí, pero no podía llevarlas. Eso es lo que podemos leer allá en el libro veamos allí en el libro, lo vamos a ir leyendo porque tenemos tiempo. En Deuteronomio, veamos lo que dice ahí Deuteronomio, capítulo 23, versículo 24. 23, 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás en tu cesto. Y cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea que por haberle robado al vecino no le decían nada. El problema no era ese. El problema no era que le quitara al vecino. El problema era que era día sábado. Pero no importa que fuera día sábado o que hayan robado las espigas. El problema es que usaron las manos para despenicar la vaina, para estar y hacer uso de las manos. Ese era un trabajo. Para ellos era un trabajo, y como era un día de descanso, ese día no se tenía que hacer ningún movimiento. Todos estaban allá, hermanos, reunidos en el tabernáculo, en la sinagoga, leyendo las escrituras, y allí se mantenían. Todo ese conflicto, hermanos, para ellos era grave. Pero como tenemos a un Dios poderoso, lleno de amor y de misericordia, que a Él lo que le interesa es la misericordia antes que todos los ritos que podían haber. Hermano, y ahí es donde ellos empiezan a tener esas molestias. Pero lo maravilloso de todo esto es que Jesús, como interesado en que usted y yo estemos bien, el Señor nos defiende. Usted puede ser atacado de cualquier persona, del índole que sea, espirituales, religiosos, materiales, sociales, en el trabajo, donde quiera que esté, pero Dios siempre lo va a defender, porque usted y yo somos hijos de Dios, y Él siempre va a querer el bienestar para todos los que estamos aquí reunidos. Podemos ser atacados, pero hay alguien que nos defiende, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces la molestia era por ser día sábado, lo cual decía allá en el libro de Éxodo capítulo 20 y el versículo 8, que tenían que guardar ese día. Entonces era, hermanos, para ellos como sacrificarlo. Era diferente a los demás días, hermanos, como lunes, martes, hasta viernes. Era diferente a los demás días, ya que era una obra la que ellos se realizaban con estar usando las manos allí. Y en la ley de Moisés, hermano, estaba una orden que todo aquel que violara la ley lo mataban a piedra. Y acuérdese que Jesús, hermano, hacía milagros y no le importaba el día. Podía ser domingo, lunes, sábado. Él, cuando se trataba de ayudar al ser humano, al prójimo, Él lo hacía y no le importaban las tradiciones, no le importaban los ritos, no le importaba nada, porque Él es Dios, ¿verdad, hermano? Y lo que Dios hace, ¿a quién le estorba? Más que no le estorba a nadie lo que Dios hace. Dios hace que vengan temporales, que se acaben los frijoles, que se nazcan los maíz y que se caiga el café, y nosotros no podemos renegar contra Dios, porque lo que Dios hace siempre es bueno. Amén. No podemos llevarle la contraria a Dios porque perdemos. Salimos perdidos nosotros siempre. Pero aquí
podemos ver de que ellos siempre trataban de ver de qué acusaban a Jesús, de qué manera a él lo perjudicaban. En este pasaje eso logró más que a Jesús lo odiaran más y que lo persiguieran y que lo desearan matar. Y también en la ley de Moisés decía, no hay que matar, pero eso sí podían hacerlo ellos sí lo podían llevar a la muerte. Por eso allá en el libro de Santiago habla de todo eso, de que ellos decían que cumplían la ley, pero si en una cosa ellos le fallaban, eran culpables totalmente, porque decir, no fornicarán, no adulterarán, pero si matas. Entonces había un conflicto sobre ello. Ahora, hermanos, estaba escrito que sí lo mataban a piedra. Y la ordenanza venía de Dios. Y Jesús era Dios, hermano. Pero en esta oportunidad Él defiende a su discípulo. Allá en el libro de Números, capítulo, vemos ahí lo que dice Números, capítulo 15, verso 32, donde está, hermanos, que sí, hermanos, los podían apedrear, los podían matar, ¿verdad? Vamos a ver aquí, Números 15, verso 32, dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaban declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo, oiga bien, a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Era una orden. A él lo hallaron buscando leña, siendo el tercio de leña, hermanos, y lo descubrieron. Este estaba trabajando y era día sábado, había que cumplirlo. Hermano, ¿qué pasaría si nosotros nos dejáramos llevar por tradiciones y por reglas, hermano, en este lugar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos una regla? ¿Cómo debe de ser? Pero no solo aquí, sino que en todas las iglesias del mundo. Yo le digo que quizás nos vamos al mundo todo, ¿va? No la podríamos cumplir. Si la única regla que pusiéramos y fuera tan estricta, el día domingo no se debe de quedar ni un hermano a la iglesia. ¿Qué pasaría? Si a veces uno no puede, ¿verdad? A veces uno tiene otras obligaciones y otros atrasos y no pudo venir. Pero esas reglas humanas hechas por los hombres, hermano, Dios las rechaza, Dios las abomina, Dios no le agrada. Porque ellos decían, 6 días trabajarán y el 7º día es de descanso. Si trabajaban, hermanos, morían completamente. O sea que no había escapatoria, según Éxodo 31 y en el versículo 15. Entonces cortar espigas, hermano, era cosechar. Porque se restregaba con las manos, pues las movía así para sacar el grano. Eso es lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 1. Entonces era porque restregaba con las manos y ya ese era un trabajo. Y no era permitido por ser el día de reposo. Hasta ahí estamos bonitos, ¿verdad? Ahora veamos, hermano, la defensa de Jesús. O sea que cuando Jesús defiende a los seres humanos, a los cristianos y a todo aquel que ama a Dios, lo hace también en base de la palabra de Dios, hermano. O sea que el Señor nos defendía bíblicamente, hermano, y les refutaba lo que ellos quebrantaban también, porque también ellos se equivocaban, habían quebrantado la ley y ahí decían, todo está tranquilo. Vamos a ver aquí la palabra de Dios. Aquí vemos la prioridad humana ante las reglas religiosas, hermano. Aquí Jesús le hace ver y dice el versículo que leíamos, versículo 3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Levítico, veamos lo que dice Levítico, capítulo 24.
Amén. Levíticos capítulo 24, vamos a leer aquí el versículo 5 al 9, dice así. (24, 5 al 9). Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Jesús les está diciendo, bueno, les dice, ustedes se molestan porque esto han agarrado las espigas, les dijo, y han comido, les dijo, solo porque es día sábado. Es peor lo que hizo David, les dijo, que se comió los panes de la proposición. O sea que había una tradición de que hacían pan sin levadura, lo ponían en una mesa sagrada y hacían las filas de 6 y ahí estaba ese pan sagrado y lo hacían continuamente. Hermano, entonces él les dice, ese pan no se lo podía comer ninguno, nadie lo podía tocar, porque ese día ese pan lo cambiaban continuamente, y si hoy este día ese pan lo cambiaban, ponían un pan calientito y quitaban el pan que ya estaba helado. Ese pan solamente se lo podían comer los sacerdotes, pero nadie más se lo podía comer. Pero David, le dice el Señor, David se comió los panes. ¿Y cómo es que se lo comió los panes? Si un día andaba huyendo de Saúl, andaba huyendo que lo quería matar, y andaban con hambre él y sus hombres, y llegaron allá donde el sacerdote Amalek, hermanos, a decirle que ellos tenían hambre. ¿Tienes algo de comer? Aquí no tenemos nada de comida, le digo, solamente están los panes de la proposición. Y dice que Samuel se comió los panes de la proposición con sus hombres y no le pasó nada. No hubo culpa para él, hermano. Y ellos culpaban a los discípulos de haber comido el día sábado, haber agarrado la penca o la vaina de ahí. Hermanos, entonces vemos cómo Dios viene defendiendo a cada uno. Leamos aquí ese versículo donde Samuel se comió esos panes. Capítulo 21 de Primera de Samuel. Y en el versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueren quitados. Así sucesivamente sucede muchas veces. Nosotros colamos unos grandes pecadotes y los tragamos y dejamos pasar lo que de verdad sí es pecado. Miren lo que Jesús decía. Entonces esta palabra Jesús empieza a defender, pero no solamente fue esa defensa, no fue solamente esa oportunidad. Jesús aprovechó para decirle muchas cosas y se va en su segunda defensa de los seres humanos. ¿A cuánto les encanta que el Señor Jesús los defienda? Yo me siento bien protegido por Él, porque Él me defiende. Él me defiende todos los días. Nos defiende de toda maldad, nos defiende de toda amenaza, nos defiende de toda culpa, porque Él es Dios y es lleno de amor y de misericordia. A su nombre, dele ofrenda de palmas al Señor. Veamos lo que dice el versículo 5 del libro de Mateo, donde estamos leyendo. Versículo 5 dice así: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Esta es otra. Los sacerdotes quebrantaban la ley. Se dice que no deberían de trabajar el día sábado, pero los sacerdotes trabajaban. ¿O no? Los sacerdotes trabajaban.
porque ellos son los que hacían el trabajo de los sacrificios, que llevaba la gente, sus palomitos, los becerros, y ellos los prendían ahí, pues, ellos hacían el sacrificio. Pero cuando dice que lo profanaban o lo quebrantaban, es porque el día sábado no solamente lo hacían una vez, sino que lo hacían doblemente, o sea que trabajaban más de la cuenta, trabajaban más si solamente lo hacían para uno y lo hacían 2 veces. Veamos lo que dice aquí Números, estemos confirmando esta palabra, Números capítulo 28. Números capítulo 28, verso 4 al 9 dice: un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. O sea que un cordero lo ofrecían en la mañana y en la tarde ofrecían otro cordero. O sea que hacían 2 trabajos, o sea que profanaban el día sábado. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de oliva machacada con ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin. Con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Más el día de reposo, oiga bien, más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. O sea que ellos lo profanaban, y no solamente lo hacían una vez, sino 2 veces. 2 en la mañana y 2 en la tarde, el día sábado. Los demás días, una vez, pero el día sábado, 2 veces en la mañana y 2 en la tarde. Entonces ellos profanaban, hermanos, todo aquel, pero ahí no decían nada. Eran los grandes sacerdotes de la ley, los doctores de la ley, pero a Jesús sí lo acusaban porque ellos comían de las espigas el día sábado. Hermanos, entonces, ¿cómo vemos nosotros, hermanos, que Jesús está interesado con su amor y misericordia ante cualquier regla religiosas y humanas que hayan también? Veamos, hermanos, otro versículo, que es el versículo 6. Pues os digo, dijo el Señor, que uno es mayor que el templo está aquí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está en su segunda o tercera defensa. Aquí alguien mayor que el templo. Podría ser, hermanos, a sus discípulos, que ellos podían ser mayor que cualquier estructura humana, mayor que cualquier día de reposo, mayor que cualquier día, hermanos, que el hombre se le ocurra santificarlo para Dios. El ser humano vale más porque somos la creación de Dios, porque somos la imagen de Dios, y Él, hermano, no está interesado en eso. O sería, hermano, que alguien mayor que estaba allí, que era Jesús, el Mesías, el cual ellos no lo conocían. Jesús era mayor que cualquier rito, pues Él dijo también en su palabra que ya Él no habitaba en templos hechos de mano, sino que ahora habita en el corazón, el cual somos templo y morada del Espíritu Santo. Y qué mayor que yo, dijo el Señor. A Él no le interesa esta estructura, a Él le interesa el corazón donde Él habita, donde Él mora, Jesús el Mesías. Si el templo, hermano, no se regía, hermano, por las normas del templo, cuanto menos el Mesías. Si era Dios, entonces. Por eso que lo que Dios hace siempre es perfecto. Me encanta un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 1 y 2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano, dijo el Señor, hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu,
y que tiemblan a mi palabra. El creador del cielo y de la tierra estaba defendiendo a sus discípulos. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y Él mira al humilde, Él mira al pobre, Él mira al necesitado, Él mira al que padece necesidad, porque allí está Él para ver la necesidad de todos. Hermanos, pero a ellos no les interesaba. Ellos siempre, hermanos, se justificaban a sí mismos. Y una de ellas era cuando aquellos dos hombres llegaron al templo a orar. Allá estaban de rodillas. Uno era publicano y el otro un fariseo. Ahí estaban los dos, pero uno se santificaba y decía, pues yo, dijo, ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy bueno. No soy como este, dijo. Yo me imagino que hasta le puso el dedo. Yo soy como este, ladrón. Hermano, mire, eso es pecado. Él se justificaba. Pero de esos, aquí no hay ninguno, ¿verdad, hermano? Aquí habemos de los que sí amamos a Dios y amamos a los hermanos. Aquí estamos los que somos justificados por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí estamos los que estamos por misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios, hermano. Y Dios en su infinita misericordia siempre cuida de cada uno. Todavía tenemos tiempo, vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que dice el versículo 7 y dice: y se pusieseis y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. En esta cuarta defensa Jesús aclara, hermanos, que el hombre es prioridad ante todas las cosas. Amén. Y yo no sé si usted se siente priorizado por Dios. Yo me siento que soy de valor. Amén. Grande delante de Él. Los hombres muchas veces, como hemos oído muchas enseñanzas, como anoche también el hermano Aaroncito, hermano, no conocemos la identidad que nosotros tenemos, pero nosotros somos un gran tesoro para Dios. Él lo dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, esos somos todos nosotros. ¿Cuánto se alegra ser parte de Dios de los cielos? Esa es la iglesia del Señor. Una nación santa. El mundo está corrompido. Tanta maldad, tanta abominación, tanto pecado, tanta idolatría, tanta maldad en el mundo entero. Pero nosotros como iglesia del Señor también formamos una gran nación aquí en la tierra. Y esta gran nación es perfecta, santa. Este es un gran sacerdocio, el cual nos ha calificado el Señor. Valemos la sangre de Jesús. No somos cualquier cosa. Sintámonos privilegiados. Muchas veces nosotros nos discriminamos. Es que yo no sé, es que yo soy una desgracia, Dios mío. Es que yo no sé, porque nadie me quiere. Mi familia no me quiere. Los hermanos de la iglesia no me quieren. Los vecinos en el trabajo, nadie me quiere. Usted siéntase contento que el que lo quiere es el que lo formó en el vientre de la madre y lo predestinó para ser salvador, salvación. Amén. Ese privilegio. Pero el Señor una vez más se ratifica sus palabras al usar las sagradas escrituras. Jesús siempre usó la palabra de Dios. Y cuando Él les dijo esta palabra, si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús le estaba citando la profecía de allá de Oseas, cuando Él dijo misericordia quiero y no sacrificio. Porque mucha gente se jactan de decir, es que yo todos los sábados hago vigilia, es que yo todos los domingos hago ayuno. Pero no tienen amor, no tienen misericordia para el prójimo, discriminan, condenan, hermanos, y hacen toda abominación. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos compasivos los unos con los otros, que miremos al necesitado, que al caído le digamos, levántate, Jesús perdona sus pecados. Que le digamos a aquel que ha fallado, levántese, Dios lo va a perdonar. Dios está todavía intercediendo por cada uno. Pero Él, hermano, le cita esas palabras de Oseas, capítulo 6, verso 6, cuando le dice, misericordia quiero y no sacrificio.
La gente se llenaba de hacer obras, de hacer grandes cosas, pero no tenían amor para el prójimo, no tenían amor para los necesitados. Allí estaban los fariseos, que se jactaban de guardar todas las leyes según ellos, pero habían olvidado lo más importante de la ley, que es misericordia. Porque también esta palabra de Osea está también en la ley. Allí estaba también en la ley. Porque la ley llegaba, hermanos, según los libros Malaquías. Pero un día Jesús de Nazaret llegó a la cruz del Calvario y no le importó todas las leyes que estuvieran escritas. Y Él, hermano, se compadeció de cada uno de nosotros. Porque el Señor es tan fiel. Allá en el libro de Santiago, capítulo 2, le mencionaba que Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en algún punto, se hace culpable de todo. La ley nunca pudo hacer nada por el ser humano. La ley mejor los mataban, los condenaban. En la ley de Moisés, según la ley de los hombres, de los fariseos, le presentaron a aquella mujer que le habían hallado un hecho de adulterio. Se la presentan a Jesús. ¿Qué tal que Jesús hubiera sido sin misericordia como ellos? Agarren la pedrada, le hubiera dicho. Pero el Señor no. El Señor primeramente les dijo: si alguno de vosotros se cree sin culpa, sin pecado, arroje la primera piedra. Jesús se agacha. Cuando Él se levanta, vio que todos se habían ido, porque todos eran culpables, todos fallaban. Hermanos, es que aquí todos fallamos. Aquí la misericordia de Dios es que nos perdona cada momento, cada instante. ¡Aleluya! Gloria a Jesús de Nazaret. Él es el Salvador. Sintámonos orgullosos, hermano, de ser hijos de Dios. Porque si nosotros estuviéramos en el tiempo de la ley, muertos estuviéramos ya tantas pedradas que nos hubieran caído. Ahora nos caen pedradas siempre, pero pedradas no. A veces nos agachamos, ¿va? Nos pegan duro a veces y nos duele, pero nosotros nos tienen sin cuidado. Porque como esta gente no nos va a salvar a nosotros, el que nos ha salvado se llama Jesús de Nazaret. Porque yo ya me siento salvo. Yo no sé usted se siente salvo. Yo me siento salvo ya, hermano. Amén. Sí. Porque si no nos sentimos salvos, al sonar la trompeta y nos vamos a quedar en esa silla. Eso es por fe, y usted tiene que estar seguro que usted ya es salvo. Jesús perdonó sus pecados, y cada día yo le fallo, le ofendo a Dios, pero yo voy y me arrodillo y le digo: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Yo quiero recibir el perdón, yo quiero ser salvo, yo quiero irme contigo, yo quiero ser salvo. Aleluya, aleluya, alábele, alábele, alábele al Señor de los cielos, porque Él está aquí para perdonar sus pecados. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Ese Salvador que tenemos es lleno de amor y es de misericordia, y a Él no le importa tradiciones, no le importa los ritos que el hombre tenga. Él vino y perdonó mis pecados allá en la cruz del Calvario, y yo soy salvo. Amén. Jesús siempre intercede por la humanidad. En su quinta defensa encontramos aquí el versículo 8 y dice: porque el Hijo del Hombre, le dijo, es Señor del día de reposo o del día sábado. ¿Quién hizo el día sábado? Jesús lo hizo. ¿Quién fue el que dijo descansen el día sábado? Él dijo. Y si Él dice ya no descansen ese día y que trabaje, trabaja. ¿Y qué? Pues no, Él lo hizo todo, pues. Cuando usted va a trabajar a una empresa y le dicen: hoy tenés que trabajar el día domingo, hay que ir a trabajar. Y aunque a uno no le guste, pero uno obedece. Y si Él dice: no, pues hoy van a tener descanso otros 2 días, descansamos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dijo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor Jesús es el Señor del sábado. Como humano, el hermano se ocupa de las necesidades e intereses de cada uno de nosotros. En el principio, Él descansó el día sábado, pero el primer día de la semana, el Señor Jesús se levantó de la tumba. Ese día estuvo más activo el Señor. En el antiguo tiempo, el día sábado, Él reposaba.
Pero el primer día de la semana Jesús estuvo más activo que todos los días, porque ese día se levanta de la tumba, se encuentra con aquellas mujeres y les dice: lleva la buena nueva, que el que estaba muerto ha resucitado, Él está vivo. ¡Gloria a Jesús! Él está vivo. ¡Gloria a Dios! Y así sucesivamente, el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue vivo, hermano, y está con nosotros. Ese primer día de la semana a mí me trae una gran bendición, porque Jesús resucitó de la tumba. Y predicamos a un Cristo resucitado, a un Cristo que vive, a un Cristo que sí nos defiende, que intercede por toda la humanidad, a un Jesús que tiene compasión por los necesitados, se compadece por aquel que está triste, aquel que está desanimado, aquel que está pasando problemas. El Señor llega y lo alimenta, lo sustenta y le dije: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te ayudo, que te esfuerzo a que sea valiente. No temas ni desmayes, yo voy contigo a donde quiera que vayas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso el Señor no le importaba el día que fuese, donde estaba la necesidad, allí llegaba Jesús y accionaba. Hubieron muchos milagros que Jesús hizo el día sábado y no le importaba lo que dijeran los hombres. Allá en Marcos capítulo 1, verso 21 al 26, Jesús hizo la liberación de un hombre con espíritu de demonio, allá, hermanos, en Capernaum, y era día sábado. No le importó lo que los fariseos, los religiosos dijeran: este hombre necesita. En el libro de Marcos capítulo 1, verso 29, hermanos, el 31, también Jesús sanó a la suegra de Pedro, y era día sábado. El Dios que tenemos se compadece de cada uno de nosotros. En Marcos capítulo 3, verso 1 al 5, dice que la cura de aquel hombre que tenía la mano seca. No, hombre, ¿cómo iba a estar aquel hombre? Solo porque era sábado no lo podía sanar. Jesús hace grandes cosas y maravillas, y no le importa la tradición de los hombres. En el 2004, yo no me recuerdo si en el 2003 o 2004 es que empecé a pastorear aquí, pero en ese tiempo me acuerdo yo que allá en el mercado abundaban los CD, los DVD, y allí vendían películas, alabanzas, y se recuerdan ustedes, ¿no? Ya lo están descalificando, ahora ya una memoria, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Ahora, pero en ese tiempo, puñada. Entonces, aquí estaba un hermano, que por cierto, ya goza de la presencia de Dios. Y ese hermano un día me dijo: mire, me dijo, yo quería hacerle una pregunta, me dijo. El trabajo que yo hago, me dijo, ¿es pecado o no es pecado? Me dijo. ¿Y qué es lo que hace usted? Pues me dijo. Le digo: es que yo, me dijo, allá en el mercado, yo vendo música pirata, me dijo, alabanzas, películas pirateadas. Ya saben ustedes de eso que existía antes, ¿va? Entonces él había comprado un subquemador, su aparato, y él mismo las reproducía y sacaba los CD a la venta. Hermanos, y él pues me dijo: ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué dice usted? Pues yo sabía que eso es pecado, porque esa es una pirateada, eso es pecado. Eso no es bueno, eso no, para un cristiano no es conveniente hacerlo. Pero él me dice: pero yo, me dijo, no tengo otro trabajo. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, y yo tengo que darles de comer, y yo qué hago, y mire, pues si con esto me gano la vida, y yo qué puedo hacer. Pero de pronto empiezo a ver yo cómo Jesús se interesa en el ser humano. Y hermanos, sí hay cosas, hermanos, que el hombre las mira graves, hermanos, y hay otras cosas que sí son graves, y los hombres, de esto no es nada. Pero yo me voy a la palabra de Dios, donde Jesús empieza a defender a sus discípulos, y le dije yo: ¿usted quiere la verdad? Sí, me dijo. Pues en realidad eso sí es pecado, le dije yo. Eso es pecado, piratear todo esto, porque tiene sus derechos de autor y no se puede hacer, le digo yo. Pero le digo yo, le cito la palabra de Dios: pero mientras usted consigue un trabajo, pues usted no va a dejar morir a sus hijos.
O sea que el Señor Jesús, cuando aquellos iban cortando las espigas, llevaban hambre solo porque era día sábado, pues aguanten hambre, que les dé úlceras, se mueran. No, Jesús no. Él vio la necesidad de ellos y dijo, pues corten, no importa que sea día de reposo, no importa que sea día sábado, ustedes coman. Entonces, lo mismo, hermano, también le di gracias, hermano, porque ya me siento aliviado. Al tiempo, pues él consiguió trabajo y dejó la piratería. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros debemos de usarla, hermano, con justicia a través de la palabra de Dios. Pero si nosotros nos vamos por rito, por reglas de hombre, no, usted no puede hacer eso. Mejor muérase de hambre, pero no va a perder la salvación. Mire, si hay gente perversa que así son capaces. Entonces todo esto lleva un contexto y Jesús, hermano, abolió todas las reglas humanas. Encontramos aquí también allá, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 10 al 13, la mujer encorvada. Aquí Jesús tuvo otro enfrentamiento con los religiosos. Leamos este, vamos a terminar ya con esto para que usted no se canse. Pero si usted quiere, denle una ofrenda de palmas al Señor para que se sienta gozoso. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Lucas capítulo 13, verso 10 al 13 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús sanó a aquella mujer. Tenía una gran petaca aquí, va, y andaba así, ve. Ya me imagino yo que para ella tenía que ser así, va. Andaba encorvada. Ese era un espíritu de enfermedad. Es que todas las enfermedades son malos espíritus, hermano. El Señor los reprenda, ¿verdad? Reprendamos toda enfermedad nosotros. Cuando nos acostemos, pongámonos la mano donde tenemos cualquier dolor y digámosle: Señor, en tu nombre reprendo este dolor de estómago. Reprendo este estreñimiento. Dígale claro al Señor la enfermedad que uno tiene. Al Señor le gusta que hablemos claro y le digamos: Señor, quítame esta inflamación de la próstata. Pero dígale con nombre al Señor la enfermedad. Señor, reprende esta úlcera gástrica. Señor, quítame este empacho, porque muchos creen al empacho todavía. Entonces hay que decirle al Señor las enfermedades por el nombre por el cual nosotros los conocemos. Si el médico los conoce de una manera, usted dígaselo al Señor como usted y yo lo conocemos. Y Él lo sabe, porque Él nos conoce nuestro cuerpo. Él nos formó, Él nos hizo. Y cada tejido de nuestro cuerpo, Él lo conoce y Él lo sana. ¿Ven? Esta mujer encorvada, el Señor la sanó. Pero dice que los principales de la sinagoga, enojados que Jesús hubiese hecho ese milagro en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y ser sanado, y no el día de reposo. No era tanto porque Jesús lo sanara, sino porque algunos tenían que levantar la cama, como aquel paralítico, y tenía que echarse el lomo, ya iba trabajando. Y la encorvada, y Jesús lo acusaba de todas maneras, de todas formas. Pero el Señor viene y le responde, versículo, hermanos, 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócritas, le dijo. Esas palabras se las decía el Señor a los fariseos. Hipócritas, le dijo. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea que ellos, no podía Jesús sanar a alguien que necesitaba, pero ellos sí iban a soltar a la vaca, al caballo, al burro, al animal, la oveja, y lo llevaban a darle agua. Y si estaba a punto de matarse, ya que se iba en un barranco y se estaba ahorcando, lo liberaban, actuaban allí para sacarlo. Eran unos hipócritas. Para ellos valía más un animal que un ser humano.
A Jesús vale más usted que cualquier cosa de este mundo. Nosotros valemos más que cualquier cosa de este mundo. Por eso que la familia es antes del Estado, antes de la iglesia, antes que todas las cosas. Debemos de cuidar la familia. Porque Dios cuida la familia. Dios cuida al ser humano. Y le dice, ustedes son unos hipócritas, le dijo. Los animales bien los cuidan allí, los desatan. ¿Y por qué a esta mujer, que es una hija de Abraham, le dijo, que Satanás se la había atado con esa enfermedad, no podíamos sanarla en el día de reposo? O sea que el Señor les encara también esta maldad de ellos. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba, porque todas las cosas gloriosas hechas por él, o sea que todo lo que el Señor Jesús, la mayoría de la gente se gozaba, se alegraba, pero ellos eran unos malvados. Por eso le digo que el Señor es grande y misericordioso. Nosotros también debemos de reconocer y seamos una iglesia madura, una iglesia firme, y nunca se nos vaya a meter a nosotros en nuestra mente, no, es que esta iglesia solo gente pecadora hay. No, es que aquí no hay ningún perfecto todavía. Cuando el Señor venga, Él nos va a perfeccionar. Cuando el Señor venga, va a cambiar este templo, esta carne de bajeza, y nos va a hacer perfecto, incorruptible nos va a hacer. Usted no se fije en las imperfecciones de nadie. Usted, si es perfecto, siga perfecto. Si es santo, sigamos santos. Pero no digamos, no echemos a perder lo bueno que nosotros hacemos, hablando del hermano, de la hermana y discriminando. Siempre echémosle la mano y digamos, hermano, sigamos adelante. No desmayemos, hermana, que Cristo pronto viene. Echémosle ganas a la salvación. Esto ya la tenemos ganada. No permitamos que el enemigo la robe. Hay que luchar por esta vida que tenemos espiritual, hermano. Así que Jesús, hermano, el Mesías, es el dueño de todos los días, el Dios que no quiere religión, el Dios que quiere una relación con Él. Amén. Que estemos con Él siempre y no una religión. Así de que amemos al Señor con todas las cosas. Y terminamos con este texto que está en el libro de Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la religión pura. Que visitemos al necesitado. Vamos al hospital, vamos al necesitado. Guardémonos del mundo pecaminoso, de ese pecado, y guardémonos para el Señor, que nosotros somos propiedad privada. Somos propiedad del Señor de los cielos. Amén. Todos somos propiedad del Señor de los cielos. Así de que, hermano, llegamos hasta aquí con este mensaje.